Tal como lo anunciáramos desde muy temprano y explicáramos al público lo importante que es tocar el tema de peajes, hoy en instantes vamos a estar con el doctor Ángel Delgado Silva, un experto en Derecho Municipal, un abogado con más de 30 años de experiencia, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Económico en la Universidad Católica. Su especialización abarca la administración tributaria, procesal constitucional, gobierno local y participación ciudadana, gestión municipal y regionalización, ley orgánica de municipalidades, gestión municipal moderna, gestión y administración municipal, para que nos ayude a analizar en profundidad el tema de los peajes. Bienvenido, doctor Ángel Delgado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Bien, queríamos, justamente hemos pensado en la persona indicada que nos ayude a entender, porque el ciudadano dice, yo pago peaje, 3 soles y ahora voy a pagar 3.50, pero encima de esto el ciudadano quiere más luces sobre este tipo de medidas que ha dado en este caso la alcaldesa Susana Villarán. Bien, justamente luces es lo que falta, porque en sí el peaje es una contribución que los ciudadanos hacemos por obras que van a finalmente a todos beneficiar. Y por otro lado, el incremento, cuando se da, tiene que estar debidamente justificado, debería merecer un debate público, la explicación de las razones, para que todos estemos finalmente satisfechos o por lo menos tengamos una posición clara de por qué se da esta medida. Pero resulta que este incremento es lo más borroso y poco transparente. Es un incremento que viene desde el 10 de febrero de este año y que se va a hacer efectivo a partir del 1 de julio, y la ciudadanía, el pueblo, se pregunta cuáles son las razones de ello. Y esto es lo que yo creo que vamos a tener que esclarecer esta noche y en otras oportunidades, porque no puede ser bajo ningún concepto de un Estado democrático que no existe un debate público, la contradicción, la exposición de ideas para adoptar una posición que va a tener efectos en la economía y que en lo inmediato va a tener una incidencia importante en el precio de los pasajes del servicio público, que como todos nosotros sabemos afecta a la mayoría de la población. ¿Cómo está la situación de EMAPE? Porque todos dicen que EMAPE durante tantos años ha administrado los peajes y ahora aparece una empresa Rutas de Lima que es la beneficiaria. Correcto. En este caso. EMAPE prácticamente desaparece, ¿no? Formalmente EMAPE ha dejado, repito, desde febrero de este año de administrar los peajes. Incluso te digo, antes incluso que se haga el anuncio oficial de ello. Se hizo, ¿verdad?, una conferencia de prensa en la época de la revocatoria, que nadie tomó conciencia de ello, pero yo te quiero decir en forma fehaciente que algunas empresas que prestan servicios de limpieza en las vías que EMAPE administra, ya de tiempo atrás, meses atrás, ya no lo hacían con esta empresa municipal, sino con 2 empresas que han sido concesionarias, que son OAS, la que está haciendo este proyecto llamado Línea Amarilla o Parque Rímac, y Odebrecht, que va a hacer al futuro, no se sabe todavía, que eso podemos conversar, las autopistas de la Panamericana Sur. En consecuencia, este es el contexto. EMAPE prácticamente pasa mejor vida, porque no solamente ha sido la empresa que ha administrado el peaje, sino ha sido en los últimos años, luego que Invermet es destruido en los tiempos de Fujimori, por el malhadado decreto legislativo 776 que destruyó las rentas municipales. Eso nuestro amigo Ricardo Albón conoce, porque fue víctima de una agresión de este tipo. El hecho cierto es que en sustitución del Invermet, que era el Fondo Metropolitano de Inversiones, los recursos para obras, para gasto de capital, para inversión pública local, se hacían con los recursos que provenían de EMAPE. EMAPE se convirtió en el gran pulmón financiero y eso es lo que ha permitido hacer la obra pública en los últimos años. Eso desaparece ahora y ahora por 30, 40 años estos peajes de Lima van a ser administrados por 2 empresas particulares de naturaleza o de nacionalidad brasileña, ¿no? Al pedirle luces sobre este tema, nos ha dicho usted, doctor Ángel Delgado, que precisamente luces
Es lo que no hay. Pues. ¿Quiere decir que la alcaldesa Susana Villarán es poco transparente? Bueno, yo creo que este es un anuncio que se hizo en el contexto de la revocatoria. Recordemos que la señora alcaldesa estuvo arrinconada por ello y parece ser que encontró en esta propuesta de estas empresas brasileñas una salida hacia adelante para poder sortear la dificultad. Un poco firma esta suerte de privatización de los ingresos de inversión local, que nadie lo ha hecho, ¿eh? O sea, es impresionante cómo ella, a pesar de su tendencia política, ha provocado una privatización compleja del transporte y el tránsito de Lima. Esta es una consecuencia que podemos después analizar, y por esa razón entonces es que hoy día estos recursos que son fundamentales para la inversión pública, especialmente en materia de transporte y tránsito, ya no van a ser de dominio público, sino van a ser manejados privadamente por dos empresas. Una de ellas, la constructora OAS, empresa brasileña, está ejecutando un proyecto que originalmente se llamó Línea Amarilla, hoy se llama Parque Rímac, ¿no? Esta empresa va también a recibir el peaje. En lo cuanto yo conozco del contrato original, se le debía entregar el peaje recién cuando el ritmo de la construcción y los avances estuvieran al 70% de la ejecución de la obra. Evidentemente hoy día creo que no estamos ni al 10%, se está recién iniciando esta obra y ya OAS, ¿no?, está recibiendo la percepción de estos beneficios cuando todavía la obra pública no se ve o se ve muy poco. Pero más grave es el caso de Odebrecht, que va a recibir la parte más sustanciosa de las pistas vinculadas a la Panamericana Sur, porque ahí ni siquiera hay proyecto alguno. Inclusive el proyecto se denomina en genérico Nuevas Líneas para Lima Metropolitana. No hay ninguna cuestión específica, ni tú ni yo, ni el público que nos escucha, conocemos qué obras se van a hacer. Y esto entonces implica que antes que se haga siquiera los proyectos, y mucho menos que se haga una inversión inmediata o incipiente, ya la empresa concesionaria está recibiendo el íntegro de los fondos públicos que se captan a través del peaje. Esto es un tema, como tú comprenderás, no es peligroso, un poco anómalo, porque contradice lo que es la esencia de la concesión o las asociaciones público-privadas. Mira, yo en mis cursos en la universidad, cuando vemos estos temas, enseñamos que la concesión, ¿no?, es una forma de ejecutar obras públicas mediante una empresa privada que con sus propios recursos, con su patrimonio y con su propio esfuerzo realiza una obra. Y la forma de cobrar la inversión realizada más su legítima ganancia es mediante la explotación del servicio por un tiempo determinado que se calcula en función al monto de inversión. Pero mira tú, la clave de la concesión es que exista un esfuerzo privado particular, por eso se llama inversión pública, por eso se llama promoción de inversión pública en obras vinculadas a los servicios públicos. La pregunta es, en el caso de Odebrecht, ¿no?, ¿qué tipo de inversión, qué tipo de obra se ha llevado a cabo para que a partir del 10 de febrero ya esté administrando los recursos de todos los limeños que pagamos a través del peaje? Esto es un tema muy grave porque constituye, a mi juicio, una desnaturalización de lo que es una concesión. La promoción de la inversión privada vista así, como tú comprenderás, carece de fundamento, porque si tú tienes, si a ti te dan un recurso, un flujo de recursos, tú vas a recurrir al sistema financiero, vas a hacer un levantamiento de recursos y con plata del público, con dinero público, tú vas a hacer una obra que dice que es privada. Y si así fuera, la pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho la propia municipalidad? ¿O por qué entonces no se ha dado más garantías para que otros pudieran participar? Y no una ejecución casi dada a dedo en base a un proyecto que lo conocen solamente muy pocas personas y que tiene como punto de partida un ingreso que se da antes que se lleve adelante algún tipo de obra. Esto es una cosa que los peruanos conocemos. Recordemos que en el Callao hace unos años hubo un proyecto para hacer una vía expresa
¿te acuerdan? Así en el es, Callao, en fotos. que se cobraba peaje y no había ningún tipo de obra o de vía expresa, o un tramo sumamente pequeño. Eso acabó en un escándalo y todos conocemos los resultados. Esperemos, por el bien de la ciudad, que esto no vuelva a suceder.